Según Bourdieu, un nuevo paradigma teórico que los críticos y en particular los más críticos han atribuido fue a la reproducción, ya que es el sistema educativo formal con una mera herramienta de reproducción social a través de la reproducción e imposición de un doble arbitrario cultural. Para él, la educación es el agente fundamental de reproducción y de la estructura de las relaciones de poder y las relaciones simbólicas en las clases. Pone énfasis en la importancia del capital cultural heredado en la familia como clave del éxito en la escuela. Su análisis se centra en los principios tradicionales que rigen el currículo, los modos de transmisión y de evaluación escolar. Sistemas educativos. Hablaremos de la educación sistemática a través de los sistemas educativos normales o formales, donde se implica la imposición de una doble arbitrariedad, el arbitrario cultural y el método para inculcar dicho arbitrario. El arbitrario cultural, según Bourdieu, implica un recorte o una selección de una parte de la cultura para ser enseñada o transmitida en la educación formal. Desde luego no podría enseñarse toda la cultura porque es completamente inabarcable en cantidad y en tiempo. Sin embargo, la parte seleccionada no es lo más necesario o lo más universal de la cultura. Para Bourdieu, la parte seleccionada o lo que se transmite de la cultura es simplemente la alta cultura o la cultura de las clases dominantes. Por lo tanto, esto genera que los jóvenes o los niños que provienen de las clases altas les resulte fácilmente accesible, pues es su ambiente cultural normal o habitual. Esto facilita la reproducción social, es decir, que ellos adquieran cultura y logren las actitudes o los fines académicos de la escuela. En cambio, los jóvenes de las clases bajas no se conoce la cultura que se les es propia, sino que por el contrario se les niega en la escuela a una inferior, cuando a ellos no se les trata de ninguna forma cultural. A esto se le llama un proceso de desculturación. La deculturación garantiza el fracaso escolar, que uno frente a esta imposición de un arbitrario cultural y tener que aprender una cultura completamente nueva que no le es propia, lógicamente va a tener desventajas frente a él, ya que si tiene una cultura de la clase alta genera un sentimiento de inutilidad en actitud de inferioridad intelectual. La escuela como aparato ideológico del Estado. Empezaremos por definir qué es la ideología. La ideología es un sistema de ideas diseñado para otorgar una conciencia falsa de la realidad. Puede ser diseñada por los opresores, en este caso el Estado, para perpetuarse en el poder. La ideología divide entre individuo y sujeto. El sujeto es partícipe y actúa en algún punto de militancia en una ideología. En cambio, el individuo se pierde inmediatamente cuando nace, ya que al momento de ponerle un nombre, se pierde lo individual y se ve atado tanto a la familia como a la escuela o al Estado. En concreto, la ideología es una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Por otra parte, el Estado cumple una fuerza de ejecución y de intervención represiva, al servicio de las clases dominantes, en la lucha de clases librada por la burguesía y sus aliados contra el proletariado. En este caso, la escuela reproduce la ideología que justifica el sistema de producción actual. En un contexto de lucha de clases, la escuela está del lado dominante. La escuela toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales, les inculca habilidades recubiertas por la ideología dominante. Reproduce gran parte de las relaciones de producción de una formación social en donde existen jerarquías. En la escuela, lo económico determinará la dirección que asuman los programas educativos. En consecuencia, el Estado establecerá la importancia de lo que se enseña y cómo se enseña, delimitando de esta manera los lineamientos pedagógicos y, por tanto, la ideología que se impartirá por su parte.
La escuela como aparato ideológico no solo comprende un fin de materias, hechos y eventos determinados, sino que también forma parte del aprendizaje de un conjunto de habilidades, procedimientos y actitudes que permiten la reproducción del sistema, la sumisión de reglas al orden establecido, a la jerarquía y a la obediencia, lo que se traduce en el dominio, el mandar y el aplicar las formas de poder que impone el Estado. Finalmente, el Estado inculca los lineamientos ideológicos desde los cuales se inscribe el espacio educativo, con el fin de lograr la división y el encasillamiento de los alumnos. De esta manera, aseguran la inculcación de la ideología dominante, orientada a obtener un modelo de individuo relacionado con sus propios intereses. Recherche dans le domaine de l'école, du système scolaire et universitaire. Pourquoi est-ce que ce domaine vous intéresse tant et qu'est-ce que vous pensez avoir découvert de fondamental dans cet ordre d'idées? Du point de vue d'une sociologie explicative, enfin, qui rend compte de ce que les gens font, il est capital de voir comment ils sont faits. Et le système scolaire, dans les sociétés modernes, est un des lieux où se fabriquent les personnes, où se fabriquent les manières de penser, les manières d'agir, etc., en liaison évidemment avec la famille. Donc il n'est pas possible d'étudier sérieusement le monde social, les fonctionnements du monde social, sans étudier cette institution où les gens se fabriquent et où se fabriquent aussi les différences sociales labellisées, légitimes. C'est-à-dire c'est là que se fabriquent les titres scolaires qui sont en même temps très souvent des titres professionnels, qui sont des titres donnant droit à profession, etc. Donc c'est très important. Et d'autre part, le système scolaire est de plus en plus, dans la société moderne, un des lieux où se reproduisent les structures sociales.